¿Y si os dijera que hay una forma de usar la medalla milagrosa que no solo protege, sino que puede abrir una grieta de luz en medio del sufrimiento de un niño enfermo, donde ya nadie esperaba consuelo? El padre Leopoldo Mandic, testigo del dolor oculto en tantos corazones de madres y abuelas, lo escribió en uno de sus cuadernos de oración. Dios ha escondido un poder en las manos de quien no se rinde, y cuando esa mano sostiene una medalla bendita, el cielo responde. Este no es un contenido devocional común, es una advertencia confiada al silencio, envuelta en lágrimas, esperanza y obediencia. Hoy descubriréis cómo usar la medalla milagrosa como un canal de intercesión, porque su eficacia no depende del objeto, sino del alma que la porta, y cómo, si lo hacéis con fe, podréis abrir una puerta invisible donde la misericordia de Dios actúa sobre los más pequeños. Permaneced en oración hasta el final, escuchando cada palabra con atención, porque lo que compartiré no es una práctica popular, sino una revelación espiritual confiada a los humildes por el padre Leopoldo Mandic, canonizado por San Juan Pablo II en 1983. Si creéis que el cielo puede tocar la tierra a través de una madre en oración, escribid en los comentarios: confío en la medalla y en la sanación de Dios. Antes de comenzar, demostrad que tenéis fe viva. Dadle like si queréis que esta enseñanza llegue a más familias y suscribíos si deseáis aprender a orar con poder, como lo hacía el padre Leopoldo. Hermanos, abrid vuestro corazón como lo haríais al entrar en la casa de Dios, porque lo que estáis a punto de escuchar no es una historia, ni una reflexión, ni una simple devoción, sino una enseñanza viva que respira en la tradición de la Iglesia y que ha sido confirmada en el silencio por quienes más han sufrido. El padre Leopoldo Mandic, confesor de los desamparados y siervo oculto de la misericordia, sabía bien que la fe no siempre se manifiesta en grandes milagros visibles, sino en gestos sencillos, repetidos con amor, que se transforman en canales de gracia. Y entre todos esos gestos, él veía en la medalla milagrosa algo más que un objeto. Veía una promesa sellada entre el cielo y la tierra. En uno de sus retiros espirituales, anotó lo siguiente en su cuaderno personal, que solo fue revelado tras su canonización: los niños enfermos son las víctimas más puras de la guerra invisible. Sus lágrimas suben como incienso, pero muchas madres no saben que tienen un escudo colgado al cuello. La medalla, bendecida y ofrecida con oración, detiene la flecha que no se ve. Esta frase, que parecía en su momento una metáfora, se volvió para algunos un mapa. Porque hay madres que, guiadas por la intuición del Espíritu, comenzaron a usar la medalla milagrosa no solo como protección general, sino como una forma específica de interceder por sus hijos enfermos, uniéndola a una oración muy concreta. El padre Leopoldo no inventó devociones nuevas, pero comprendía profundamente las existentes y supo ver en la medalla una continuidad silenciosa de la ternura de María. En sus confesiones, muchas mujeres llegaban con el alma partida por la enfermedad de un hijo o un nieto. No todas venían buscando milagros, muchas venían simplemente a pedir fuerza para no caer en la desesperación. Y a todas ellas, con la discreción de un verdadero pastor, el padre les entregaba la misma indicación: cuando estéis junto a la cama del niño, no habléis al dolor, hablad al cielo. Tocad con la medalla su frente y decid: Madre del crucificado, cúbrelo con tu manto como cubriste al Hijo en la cruz. Este gesto, tan pequeño, fue repetido cientos de veces. No siempre hubo curaciones inmediatas, pero hubo paz. Y en algunos casos, lo que la medicina no pudo explicar, la fe lo sostuvo como testimonio. No hablaremos aquí de milagros sensacionalistas, ni de curas que desafíen la razón.
Hablaremos de lo que pasa cuando una madre ora con todo el peso de su dolor, sosteniendo entre sus dedos un sacramental que ha sido bendecido y confiado por generaciones a la protección mariana. El padre Leopoldo insistía siempre en algo que hoy parece olvidado. El poder de la medalla no está en el metal, sino en el acto de fe que despierta. La fe, hermanos, no es una emoción ni una idea, es una entrega concreta. Y cuando se une al sufrimiento de los inocentes, adquiere una fuerza que conmueve al mismo cielo. En una carta dirigida a una familia de Zagreb, escribió: «No pidáis señales, pedid consuelo. Si llega la sanación, que sea para gloria de Dios. Si llega el descanso, que sea en los brazos de María». Estas palabras fueron leídas en el funeral de una niña de apenas 6 años, cuyo último gesto fue besar la medalla que su madre le había colgado con lágrimas en los ojos. La madre, tiempo después, regresó al confesionario del padre Leopoldo, no para reclamar un milagro, sino para dar gracias. Dijo: «Padre, la Virgen no la curó, pero me devolvió a mi hija en paz. Se fue dormida, sin dolor, mirando al cielo». El confesor no respondió con palabras, solo le ofreció el crucifijo para besar. Ese fue su lenguaje, sacramental, silencioso, lleno de sentido. Hermanos, muchas veces buscáis en vuestras oraciones un resultado, pero la enseñanza del padre Leopoldo no era esa. Él nos llama a buscar la transformación interior que produce la entrega, a usar los sacramentales no como amuletos, sino como puentes hacia la voluntad divina. La medalla milagrosa, cuando es bendecida con fe y usada con intención pura, se convierte en un lugar de encuentro entre el dolor humano y la misericordia de María. Y cuando esa medalla se coloca sobre un niño enfermo, no es la medalla la que actúa, sino la fe de quien la ofrece y la intercesión de la madre que acoge. ¿Cuántas veces habéis sentido que vuestras oraciones no llegan? ¿Cuántas noches habéis pasado velando la fiebre, sin saber qué más decir? El padre Leopoldo nos dejó una enseñanza para esos momentos. En su retiro en Padua, escribió una oración breve, que entregaba a las madres con voz suave y firme. Nunca la escribió para ser publicada, pero una de sus penitentes la memorizó y la transmitió como un legado. Hoy os la comparto, con reverencia. María, Madre del dolor, cubre con tu manto al niño que te presento. No mires mi mérito, sino mi súplica. No escuches mi miedo, sino mi fe. Si es voluntad del Padre, que sane. Si es tiempo de partir, que sea en tus brazos. Esta oración, hermanos, ha sido dicha en susurros al oído de niños intubados, de pequeños en coma, de bebés en incubadoras. A veces no cambió el final, pero siempre cambió el alma de quien la pronunció, porque la medalla, usada con esta oración, no es un objeto más, es un acto de consagración, es una llave ofrecida al cielo, no para exigir, sino para confiar. Y esa confianza es la que transforma la oscuridad en paz. Por eso, el padre Leopoldo jamás prometió milagros, prometió acompañamiento, prometió que, cuando una madre reza así, nunca está sola, porque la Madre del Cielo se inclina, escucha y sostiene, y cuando ella sostiene, nada está perdido. Hermanos, cuando el padre Leopoldo Mandic hablaba de la oración de una madre, no lo hacía como quien enseña una técnica, sino como quien contempla un misterio. Para él, la intercesión de una madre era el acto más semejante al del propio Cristo en la cruz, silenciosa, perseverante, ofrecida por completo por otro. Por eso no dudaba en afirmar que, cuando una madre ora con una medalla milagrosa al cuello y pone su intención por el cuerpo enfermo de un niño, está realizando una ofrenda que el cielo no desprecia. En una ocasión, una mujer de nombre Magdalena acudió a él en Padua. Su nieto había sido diagnosticado con una enfermedad degenerativa. Ella no pedía milagros,
Solo le preguntó si podía hacer algo más que rezar con palabras. Él le respondió: rezad con vuestros gestos, tocad su frente con la medalla cada noche, como si marcarais su alma con una cruz invisible. Hacedlo sin pedir nada, solo para que el manto de la madre repose allí. Magdalena obedeció. Durante semanas, cada noche, sin que el niño despertara, posaba la medalla sobre su frente y recitaba en voz baja: Madre del dolor, tú sabes cuánto pesa el amor, recuéstalo en tu regazo. Pasaron los meses. La enfermedad no desapareció, pero el niño comenzó a dormir con una paz que nadie explicaba. Y Magdalena, que antes vivía angustiada, comenzó a caminar con una serenidad que no venía de sí misma. Cuando regresó al confesionario del padre Leopoldo, solo dijo: Padre, no entiendo lo que está pasando, pero siento que no estamos solos. Él le respondió: No lo estáis. María no visita con ruido, pero permanece. Esa frase fue anotada por una de sus penitentes y se conserva en su proceso de canonización como testimonio de su visión mariana. Hermanos, muchas veces se nos ha enseñado a orar pidiendo, pero el padre Leopoldo enseñaba a orar entregando. Esa es la diferencia entre una súplica humana y una intercesión santa. Cuando tomáis la medalla milagrosa en vuestras manos, no la uséis como quien espera un resultado inmediato, sino como quien consagra una vida entera al cuidado del cielo. Hay madres que, por miedo, convierten la oración en una carrera de ansiedad. Pero las que oran como María al pie de la cruz no suplican con desesperación, sino con confianza. Esa confianza es la que el padre Leopoldo veía como llave. Él afirmaba: cuando se entrega un niño enfermo a María, no se lo abandona, se lo coloca en el lugar más seguro que existe, su corazón. Esta forma de orar es profundamente católica. No busca evitar la cruz, sino abrazarla desde la fe. La medalla milagrosa, bendecida y usada con esta intención, se transforma en un signo visible de una consagración invisible. No es una promesa de cura física, sino una protección espiritual total. Por eso, el padre Leopoldo enseñaba a preparar el alma antes de tocar al niño con la medalla. Indicaba 3 actos previos: el silencio interior, el perdón hacia cualquier rencor que pudiera habitar el corazón y la renuncia al control del resultado. Solo después de esto, recomendaba que se hiciera el gesto con la medalla. En ese orden: callar, limpiar, ofrecer. No hay fuerza mayor que una madre que ora limpia de resentimiento, en total abandono a la voluntad de Dios. En una reunión privada con un grupo de religiosas en el norte de Italia, el padre Leopoldo compartió una meditación que más tarde fue transcrita por una hermana y enviada a Roma como parte de su causa de beatificación. En ella decía: no todos los niños sanarán, pero todos los que son ofrecidos con amor serán custodiados. Hay un tipo de sanación que no se ve en el cuerpo, sino en la eternidad. Esa frase fue fuente de consuelo para muchas mujeres que, aún perdiendo a sus hijos, sintieron que no los habían perdido al vacío. Porque cuando un niño es ofrecido con fe, no muere solo, parte en los brazos de la madre. Hermanos, si alguna vez os habéis sentido inútiles frente a la enfermedad de un pequeño, recordad esto: Dios no necesita que sepáis medicina, ni que tengáis respuestas, ni que hagáis promesas. Solo necesita que confiéis. Y confiar es un acto que se hace con el alma, pero también con el cuerpo. Por eso la Iglesia nos da sacramentales, objetos visibles que manifiestan una fe invisible. Y la medalla milagrosa, cuando se usa como lo enseñó el padre Leopoldo, se convierte en una oración que no necesita muchas palabras. Basta el gesto, basta la fe. En la ciudad de Guadalajara, una mujer llamada Estela comenzó a visitar el hospital infantil con su medalla al cuello.
No era doctora ni enfermera. Solo caminaba de cama en cama, sin tocar, sin hablar. A veces dejaba una estampa, otras veces se quedaba unos minutos rezando en voz baja desde la puerta. Un día, una madre desesperada le preguntó si podía hacer algo por su hija. Estela se arrodilló, sacó su medalla y se la ofreció a la madre con una sola frase: ponla en su pecho cuando duerma, y tú, duerme también. Al día siguiente, la niña abrió los ojos por primera vez en días. No hubo explicación clínica clara, pero la madre dijo que, por primera vez, había sentido que no estaba sola. Hermanos, no podemos prometer milagros, pero sí podemos recordar que cada oración dicha con amor, cada gesto hecho con fe, es recogido por el cielo y usado por Dios a su manera. El padre Leopoldo lo sabía. Por eso nunca buscó fama ni proclamación. Solo quería que las almas sufrientes supieran que no estaban abandonadas, y especialmente las madres. Él decía: Dios escucha a las madres antes que a los sacerdotes, porque su altar es el regazo y su misa es la entrega diaria. Esa frase, dicha una sola vez a una mujer analfabeta, fue repetida años más tarde en su canonización como ejemplo de su sabiduría sencilla. Hoy, esa sabiduría sigue viva, y la medalla milagrosa, usada como acto de fe silencioso, sigue siendo un canal donde el amor humano y la gracia divina se encuentran. No la uséis con miedo, usadla con fe. No esperéis resultados espectaculares, esperad la presencia, porque cuando María está presente, todo está en paz, aunque no todo esté resuelto. Esa es la verdadera sanación que el padre Leopoldo deseaba para cada niño, que fueran envueltos en oración, sostenidos en amor y ofrecidos sin temor. Hermanos, la fe verdadera no comienza cuando todo está bien. La fe verdadera comienza cuando el alma se queda sin respuestas humanas y solo le queda confiar. El padre Leopoldo Mandic lo comprendió desde muy joven, cuando su cuerpo débil y su voz casi apagada parecían un obstáculo para su vocación. Muchos pensaban que no podría predicar, que no podría consolar, que no podría servir. Pero Dios había reservado para él una misión silenciosa, la de acoger a los que no sabían cómo seguir caminando. Y entre esos, las más frecuentes eran las madres. Madres solas, madres pobres, madres rotas por el dolor de ver a sus hijos enfermos, sin acceso a tratamientos, sin fuerzas para entender los diagnósticos, pero con una fe que ni la tristeza ni el cansancio podían extinguir. A ellas, el padre Leopoldo no les ofrecía soluciones médicas, sino una sabiduría antigua, nacida de la tradición católica más pura, la de ofrecer, la de consagrar, la de colocar al niño en el regazo de María, como se coloca una vela en el altar, con la esperanza de que sea encendida por la luz divina. En uno de sus escritos más íntimos, que fue encontrado en su celda después de su muerte, escribió: las madres que oran son custodias del misterio. Saben esperar sin exigir, confiar sin entender, amar sin recibir. Por eso, cuando oran por sus hijos, mueven el corazón del cielo. Esa frase fue considerada por los teólogos que estudiaron su causa como una de las expresiones más puras de la teología del sufrimiento redentor en clave mariana. Pero para él no era teoría, era vida, porque durante años recibió a madres que llegaban con una medalla milagrosa en la mano y la mirada perdida. Él no solo las bendecía, las formaba, las guiaba, las ayudaba a comprender que el acto de colocar esa medalla sobre el pecho o la frente de un niño no era una superstición, ni una costumbre sin sentido, sino un gesto profundamente espiritual que unía el amor humano con la protección divina. En su consejo más repetido decía: cuando el niño duerma, rezad junto a él, no para que sane, sino para que no tenga miedo.
El alma que no teme ya ha comenzado a sanar. Hermanos, eso es algo que el mundo de hoy ha olvidado. Vivimos buscando resultados, señales, cambios visibles, pero los verdaderos milagros muchas veces no se ven en el cuerpo, sino en el alma. Y cuando una madre reza con la medalla en sus manos, cuando la coloca sobre su hijo enfermo y la ofrece como canal de consagración, está diciendo al cielo: no me pertenezco, no me aferro, confío. Esa confianza es lo que cambia todo. El padre Leopoldo decía que la Virgen no siempre detiene la enfermedad, pero siempre entra en la habitación. Y cuando ella entra, el ambiente cambia. Hay silencio, hay paz, hay una suavidad que no viene de este mundo. Muchos testigos afirmaron que tras seguir estas recomendaciones, los niños enfermos descansaban mejor. Algunos incluso, sin haber sanado, comenzaron a sonreír sin razón aparente. Los médicos no comprendían, pero las madres sabían que algo estaba sucediendo, no en el cuerpo, sino en el espíritu. En una carta enviada a una monja en Nápoles, el padre Leopoldo escribió: no todas las batallas se ganan curando, algunas se ganan confiando, y la medalla es el estandarte de quienes no se rinden, no porque crean que van a vencer, sino porque creen que Dios está en medio de la batalla. Esa visión no era una forma de resignación, era una forma de entrega, porque el verdadero consuelo no viene de evitar el dolor, sino de encontrarle sentido a través de la fe. Y la medalla milagrosa, cuando es usada con esa intención, deja de ser un objeto y se transforma en un acto que une generaciones, la madre que ora, la abuela que consagra, el hijo que es ofrecido, la Virgen que acoge. Hermanos, recordad esto: la Virgen María no prometió que evitaríamos el sufrimiento, pero sí prometió que nunca estaríamos solos. Cuando entregó la medalla milagrosa a Santa Catalina Labouré, lo hizo como signo de presencia y de promesa, y el padre Leopoldo entendió que esa promesa era aún más profunda cuando se hacía desde el corazón de una madre. Por eso repetía: no recéis por curar, rezad para no dudar, porque la duda cierra las puertas y la confianza las abre. ¿Y cómo se alimenta esa confianza? Con la repetición amorosa, con la oración silenciosa, con el acto humilde de tomar la medalla cada noche y ofrecerla sin condiciones. Algunas mujeres que lo visitaban le contaban que sentían que su oración era débil, que sus palabras eran pobres, que no sabían si estaban rezando bien. Él sonreía y decía: no hace falta saber rezar, hace falta saber amar. Y vosotras ya sabéis. Esa afirmación transformó la vida de muchas, porque entendieron que su valor no estaba en hacer las cosas perfectamente, sino en ofrecerlas con fe. Así, la medalla se convirtió en su forma de estar presentes, aun cuando no sabían qué más decir o hacer. Hermanos, si tenéis a un niño enfermo en vuestra vida, no os desesperéis. Sed madres marianas, sed orantes silenciosas. Tomad vuestra medalla milagrosa, pedid a un sacerdote que la bendiga con intención especial, y usadla cada noche no como un talismán, sino como una llave de entrega. Tocad la frente del niño, su pecho, su mano, y decid en voz baja: Virgen María, Madre del Crucificado, esta alma es tuya antes que mía. Cúbrela, protégela, llévala contigo, sea en la salud o en la cruz. Esa oración, repetida con fe, transforma el cuarto del hospital en un santuario, transforma la cama en un altar y transforma vuestro corazón en un templo de confianza. Porque al hacer eso, estáis participando de la obra de Dios, no como espectadoras, sino como corredentoras en el silencio. Y eso, hermanos, es la forma más alta de maternidad. Por eso el padre Leopoldo decía que las madres que oran por sus hijos enfermos no son mujeres frágiles, son guerreras celestiales, ocultas, humildes, pero revestidas de una fuerza que solo el cielo conoce.
La medalla milagrosa en sus manos es un arma de paz, una semilla de luz, un puente entre el sufrimiento y la esperanza. Usadla así, no con prisa, no con angustia, con fe, con amor, con abandono. Porque cuando el amor humano se ofrece con humildad, el amor divino responde con misericordia. Hermanos, cuando el dolor visita a un niño, la tierra entera se sacude. Nada hiere más profundamente el corazón humano que ver sufrir a los inocentes. Y sin embargo, en ese misterio tan desgarrador, Dios ha escondido una de las llaves más poderosas de su gracia. El padre Leopoldo Mandic lo comprendió no con argumentos, sino con lágrimas. Escuchó durante décadas el llanto de madres que no sabían si su hijo despertaría, si volvería a caminar, si viviría. Y lejos de ofrecerles consuelos fáciles o promesas vacías, les entregaba una verdad que arde como fuego, pero que purifica. Cuando una madre ofrece a su hijo desde el amor, se une al sacrificio de María en el Calvario. Y esa unión es fecunda, misteriosa, santa. Por eso insistía en que la medalla milagrosa no debía usarse solo como signo de protección, sino como símbolo de consagración total. Una consagración que no exige resultados, sino que se entrega entera, como incienso que sube hacia el trono del Padre. En una de sus últimas homilías privadas, pronunciada para un grupo reducido de fieles en Padua, dijo con voz temblorosa: «Cuando un niño es ungido con la medalla por una madre que no exige, sino que confía, el cielo se inclina con ternura. Quizá no haya milagro visible, pero siempre hay un milagro en el alma que se ofrece sin condiciones». Estas palabras fueron anotadas por una de las presentes y con el tiempo se difundieron como una enseñanza sagrada que no contradice el dolor, pero lo redime. Hermanos, sabed esto: el dolor no es inútil cuando es ofrecido, y el acto de una madre que cada noche coloca la medalla sobre su hijo enfermo, rezando en silencio, renunciando al control, abrazando la cruz, tiene un peso eterno, no solo para el niño, sino para toda la familia, para el mundo entero, porque cada ofrenda hecha con fe se une al sacrificio de Cristo y participa en su redención. El padre Leopoldo nunca permitió que se hiciera espectáculo del sufrimiento, pero sí enseñó que, cuando el sufrimiento se convierte en oración, se vuelve semilla de eternidad. En su celda austera, tenía una pequeña imagen de la Virgen al pie de la cruz, y cada vez que una madre le contaba entre sollozos el estado de su hijo, él miraba esa imagen y decía: «Ella sabe, más que nadie». Esa frase se convirtió en su manera de decir que ninguna madre está sola cuando sufre por un hijo, que en cada lágrima hay un eco de la madre de los dolores, y que si una madre se une a ella, su dolor se transforma, no se borra, no desaparece, pero se transfigura. Por eso, el uso de la medalla milagrosa no puede ser superficial. El padre Leopoldo enseñaba a prepararse antes de usarla, como quien se prepara para recibir un sacramento. Decía que una madre debía entrar en estado de oración, perdonar a quien tuviera que perdonar, pedir humildemente luz al Espíritu Santo, y solo entonces tomar la medalla, besarla y colocarla con suavidad sobre el niño. Este gesto, aparentemente pequeño, es una proclamación silenciosa de fe, es un acto sacerdotal maternal, porque la madre se convierte en intercesora, en mediadora, en altar vivo. En una carta escrita a una mujer de Lima que había perdido 2 hijos, le dijo: «No habéis perdido, habéis ofrecido, y lo que se ofrece a Dios con lágrimas, Él lo transforma en fuente de misericordia para otros». Esa mujer, que se sentía vacía y sin rumbo, volvió a escribirle meses después diciendo que había comenzado a visitar a otras madres en hospitales para orar con ellas. Llevaba consigo una medalla milagrosa bendecida y la ofrecía como signo de acompañamiento.
Nunca hablaba mucho, solo rezaba. Y su presencia, contaban otras mujeres, traía paz. Esa es la consecuencia invisible de la fe ofrecida. Se vuelve fecunda. Hermanos, el mundo no entiende el lenguaje del ofrecimiento. Habla de logros, de resultados, de control. Pero Dios actúa en lo oculto, en lo pequeño, en lo que no se ve. Y cuando una madre ora por su hijo sin exigir que se le conceda todo, sino simplemente pidiendo que Dios esté allí, ya está abriendo una puerta para que el cielo entre. Por eso el padre Leopoldo decía que cada medalla milagrosa usada con fe era como una lámpara encendida en medio de una noche oscura. No disipaba toda la oscuridad, pero indicaba el camino. A veces el camino llevaba a la sanación, a veces llevaba a la aceptación, pero siempre llevaba a Dios. En una visita pastoral a una familia de Treviso, donde un niño estaba muriendo de leucemia, el padre Leopoldo fue recibido con silencio. Nadie tenía fuerza para hablar. La madre, agotada, solo le mostró la medalla colgada del cuello del niño. Él la tomó, la besó y oró en voz baja: Madre del amor, si es tu voluntad, llévalo. Si aún debe quedarse, sosténlo. El niño falleció 3 días después, pero la madre, años después, dijo que esa oración fue el único momento en que sintió que Dios estaba allí, en medio del dolor, y que desde entonces, cada vez que veía a otra madre sufriendo, le ofrecía su propia medalla. Esa cadena silenciosa de fe y entrega es la que el padre Leopoldo sembró. No fundó congregaciones, no escribió tratados, pero dejó corazones transformados que entendieron el poder de una entrega vivida en unión con María. Hermanos, usad la medalla milagrosa no como defensa desesperada, sino como declaración de amor confiado, no como urgencia, sino como consagración. Enseñad a vuestras hijas y nietas a usarla no solo para pedir, sino para ofrecer, para convertir el dolor en plegaria, la angustia en esperanza, la enfermedad en santificación. Porque donde hay una madre que ora con fe, Dios actúa. Y donde está María, el dolor se convierte en camino de gracia. No todas las noches serán fáciles, no todos los diagnósticos cambiarán. Pero si ofrecéis vuestra oración como lo enseñó el padre Leopoldo, si tomáis la medalla cada día como quien toma la cruz, y si pronunciáis vuestras palabras con amor, sabed que no estáis solas. El cielo os mira, la Virgen os abraza, y vuestro hijo, aún en la enfermedad, está envuelto en una luz que el mundo no ve, pero que el alma reconoce. Usad esa medalla con reverencia, no como un objeto, sino como un altar, no como un recurso último, sino como una ofrenda primera, porque cuando el amor se transforma en oración y la oración se convierte en acto, el milagro más grande ya ha comenzado, la transformación del corazón. Hermanos, si el alma de un pueblo se mide por la fe de sus madres, entonces podemos decir que aún hay esperanza, porque todavía hay mujeres que encienden una vela frente a la imagen de María, que besan el crucifijo cada mañana, que susurran oraciones en la cocina mientras esperan una llamada del hospital. Y muchas de ellas llevan colgada al cuello una medalla milagrosa que no es un simple adorno, sino una declaración silenciosa: mi vida está consagrada y mi familia también. El padre Leopoldo Mandic entendía esto con una claridad que iba más allá de las palabras. Sabía que el hogar no se sostiene solo con paredes ni con pan, sino con oración constante y amor ofrecido. Por eso, cuando le preguntaban cuál era el lugar más poderoso para rezar, no hablaba de santuarios ni de basílicas, sino del cuarto de una madre que reza. Decía: allí está el verdadero altar, porque donde una madre ora, el cielo escucha. Y añadía: una medalla bendecida sobre el pecho de un niño no solo lo protege, santifica el aire que respira, consagra el lugar donde duerme y atrae la mirada de María
hacia ese rincón de la tierra. Hermanos, no se trata de superstición, sino de sacramentalidad. La Iglesia enseña que los objetos bendecidos, cuando son usados con fe, disponen el corazón a recibir la gracia. Y el padre Leopoldo enseñaba que la medalla milagrosa, cuando se usaba con intención pura y constante, abría una puerta invisible donde el Espíritu Santo podía obrar silenciosamente. No prometía milagros, pero sí aseguraba presencia. No aseguraba curaciones, pero sí consolación. Y en esa diferencia está el verdadero poder de la fe. Una madre que ora con la medalla no trata de convencer a Dios, sino de entregarle su confianza. No intenta manipular los designios del cielo, sino abrazarlos desde el amor. En una conversación íntima con una abuela de nombre Rosario, que cuidaba a su nieto con parálisis cerebral, el padre le dijo: «Vos rezáis cada día, no para que camine, sino para que no sufra, y eso es amor puro». María lo entiende, porque también ella sostuvo a un hijo que no pudo evitar la cruz. Rosario, con lágrimas, confesó que cada noche se quedaba dormida con la medalla entre sus manos, pidiendo solo que el niño descansara sin dolor. Años después, cuando el niño partió, ella no abandonó la fe. Comenzó a visitar otras familias, enseñándoles cómo rezar con la medalla. Decía: «No es una fórmula, es una forma de amar con el alma». Y así, sin saberlo, replicaba la misma enseñanza que el padre Leopoldo había sembrado en ella. Hermanos, lo que se transmite con fe permanece. Por eso es tan importante que no guardéis esta devoción solo para vosotras. Enseñadla a vuestras hijas, a vuestras nietas, no con discursos largos, sino con gestos sencillos. Mostradles cómo se bendice una medalla, cómo se toma con reverencia, cómo se coloca sobre la almohada de un niño, cómo se reza con ella entre los dedos mientras se espera en una sala de urgencias. Porque el mundo podrá cambiar 1000 veces, pero el poder de una madre que ora no cambia. Es eterno. El padre Leopoldo insistía: lo que una madre consagra con amor, Dios lo recoge con misericordia. Y esa consagración, cuando se hace con la medalla, se convierte en una herencia que no se pierde. En muchas familias, la misma medalla ha pasado de generación en generación. A veces ya no brilla, está gastada, pero ese desgaste no la debilita, la fortalece, porque está impregnada de oraciones, de suspiros, de vigilias nocturnas, de llantos transformados en ofrenda. Y eso, hermanos, es sagrado. No la guardéis como recuerdo, usadla como testimonio. Que cada nieto vea que la fe no se improvisa, que se hereda con el ejemplo. En la ciudad de Puebla, una madre llamada Carmen tenía un hijo con una enfermedad congénita. Cada vez que lo llevaba al hospital, lo envolvía con una pequeña manta que tenía cosida, por dentro, una medalla milagrosa. No se lo contaba a nadie, no lo hacía por costumbre, lo hacía porque sentía que esa medalla era una forma de decirle a Dios: «Tú lo amas más que yo, pero no me aparto, aquí estoy». Un día, otra madre, al verla repetir el gesto, le preguntó si eso servía para curar. Carmen respondió: «Sirve para confiar, y cuando se confía, el alma se sana aunque el cuerpo no lo haga». Esa respuesta fue escrita más tarde en una nota que llegó hasta un grupo de oración, y desde entonces, muchas madres comenzaron a colocar medallas dentro de las prendas de sus hijos como un acto silencioso de entrega. No era magia, era febrero, era obediencia, era amor. Hermanos, usad esta medalla no solo cuando llegue el sufrimiento, usadla en la salud, en la alegría, en la rutina. Que no sea el símbolo del miedo, sino de la esperanza, porque la Virgen no es solo refugio en la tormenta, es también guía en el camino. El padre Leopoldo decía que la medalla era como una semilla. No se le ve crecer de inmediato, pero su presencia transforma el suelo.
y cada hogar donde se reza con ella se convierte en tierra buena, donde Dios puede sembrar su paz. No esperéis a que el dolor os empuje a rezar. Comenzad hoy. Colgad la medalla en la cabecera del niño. Rezad con él aunque no entienda. Enseñadle a besarla. Decidle que es el manto de María, porque así cuando llegue el día de la prueba, su alma ya sabrá a quién acudir. Ya sabrá que no está solo, que fue consagrado, que fue amado desde antes por una madre que oraba en silencio. Esa es la mayor herencia que podéis dejar. No un seguro, no una promesa, sino una fe viva, sencilla, constante, como la que enseñó el padre Leopoldo Mandic, que no curaba con las manos, pero sanaba con la presencia, que no hablaba con discursos, sino con gestos, que no buscaba brillar, sino consolar, y que dejó, en cada alma a la que tocó, la certeza de que María está presente donde se la invoca con amor. Hermanos, llevad esa certeza a vuestros hogares. Haced de cada medalla un signo de vuestra entrega, y de cada oración un susurro que suba al cielo, porque el cielo escucha, siempre. Hermanos, hemos recorrido un camino de fe silenciosa, de consagración maternal, de entrega confiada, y ahora, al llegar al final de este encuentro, no os invito a concluir, sino a comenzar, porque lo que habéis escuchado no es solo una enseñanza del pasado, ni una devoción para momentos difíciles. Es una forma de vida, una forma de rezar, de esperar, de amar, y sobre todo, una forma de consagrar vuestra familia al amparo de la Virgen María con la medalla milagrosa como signo visible de una fe invisible que transforma el alma. El padre Leopoldo Mandic lo decía sin adornos: cuando una madre se arrodilla con una medalla en la mano, el infierno tiembla y el cielo se abre. No lo decía como metáfora, lo decía como testigo, porque durante años escuchó, consoló, bendijo y acompañó a miles de mujeres que llegaban agotadas, temblando, con los ojos llenos de preguntas y el corazón atravesado por la angustia. Y lo único que les pedía era esto: que no dejaran de orar, que no dejaran de ofrecer, que no dejaran de confiar, porque la Virgen no abandona jamás a quienes acuden a ella con fe sencilla. Hoy, vosotros, que habéis llegado hasta aquí, sois parte de esa misma cadena de almas orantes. Vosotras, madres y abuelas que habéis abierto vuestro corazón durante estos minutos, estáis llamadas a tomar esta devoción con seriedad, con profundidad y sobre todo, con amor. La medalla milagrosa no es un amuleto, es una llave que abre puertas espirituales cuando se usa con humildad, con reverencia y con constancia. No hace falta tener grandes estudios teológicos para entender esta verdad. Basta mirar a María al pie de la cruz. Ella no gritó, no reclamó, no huyó, permaneció. Y esa permanencia fue su mayor oración. El padre Leopoldo enseñaba que las madres que oran junto al lecho de sus hijos enfermos están viviendo, de forma mística, ese mismo momento. Están junto a la cruz, sin poder cambiar el curso inmediato de los acontecimientos, pero firmes en la fe, seguras de que Dios está obrando en el silencio. Hermanos, no estáis solas. La oración que hacéis en soledad, cuando nadie os ve, es la más preciosa, es la que sube con más fuerza. La medalla milagrosa, usada en ese contexto, se convierte en un eco del amor de María, en un reflejo de su ternura y en un instrumento de intercesión que traspasa lo visible. No importa cuántas veces habéis rezado sin ver resultado, no importa si sentís que no tenéis fuerzas, lo que importa es que no soltéis la mano de la Virgen, que no dejéis de confiar, que sigáis poniendo la medalla sobre vuestro hijo, sobre vuestra nieta, sobre ese pequeño por quien tanto sufrís. Cada vez que lo hacéis, estáis diciendo con vuestra vida: Señor, aquí estoy. No entiendo todo,
pero confío en ti. Y esa confianza es lo que conmueve el corazón de Dios. El padre Leopoldo decía, una sola madre que ora con fe puede proteger a su familia más que 100 hombres con poder. Vosotras sois esas madres. Vosotras sois esas columnas espirituales que sostienen hogares, que sanan generaciones, que enseñan sin palabras. Porque cuando una mujer consagrada por la fe toca el sufrimiento con amor, el cielo responde. Hoy, al cerrar este video, os invito a hacer un acto de fe consciente. Si tenéis una medalla milagrosa, tomadla ahora mismo. Si no la tenéis, pedid una, bendecidla y consagradla a esta intención. Señora mía, Madre del Crucificado, yo te ofrezco esta medalla como signo de mi confianza. Con ella consagro a mi familia, especialmente a los niños enfermos, a tu cuidado maternal. Sé tú la protectora invisible, el consuelo en la noche, la guardiana del cuerpo y del alma. Decidlo con el corazón, aunque no tengáis fuerzas, aunque no sepáis cómo seguir, aunque el diagnóstico sea duro, porque Dios no os pide que lo entendáis todo, solo os pide que confiéis. Y al confiar, estáis diciendo al mundo que la fe es más fuerte que el miedo, que el amor es más fuerte que el dolor, y que la intercesión de María sigue actuando hoy, como lo hizo ayer, y como lo hará hasta el final de los tiempos. Gracias, hermanos, por haber permanecido hasta aquí. Gracias por haber escuchado con el corazón, por haber abierto vuestra alma a esta enseñanza que el padre Leopoldo Mandic no proclamó en alta voz, pero que dejó como herencia espiritual para los sencillos. Vuestra presencia en este canal, vuestro tiempo, vuestra fe, son un testimonio silencioso de que el Espíritu Santo sigue obrando en los corazones humildes. Os invito ahora a dejar en los comentarios una sola frase, pero dicha con el alma. María, protege a los niños enfermos y fortalece nuestra fe. No escribáis por escribir, escribidla como oración, como súplica, como acto público de fe. Y si sentís que esta enseñanza debe llegar a más hogares, a más madres que están luchando en silencio, dadle like a este video para que el mensaje se propague como un río de esperanza. Y suscribíos si deseáis seguir recibiendo palabras de luz, de consuelo, de fe viva, porque cada nuevo contenido será un altar donde la oración y la verdad se encontrarán para sanar almas. Que el Señor os bendiga abundantemente, que la Virgen María os cubra con su manto cada noche, y que la medalla milagrosa sea siempre, en vuestras manos, una llama viva de intercesión, de fe y de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.